Bien, vamos a hacer una revisión de cómo se resuelve la práctica número 8. La práctica número 8 trata sobre el análisis de la gráfica de una función. Podemos observar que la gráfica es el conjunto de puntos que se forman a partir de la función y eso nos da la idea de un trazo, ¿de acuerdo? En este caso, esta es la gráfica de una función y cada uno de estos puntos que aparecen en la gráfica tiene dos elementos que debemos conocer. Cada punto tiene un valor en X y un valor en Y. Observe, para este punto que tomo como ejemplo, su valor en X es 9. Los valores en X se llaman preimágenes, entonces para este punto la preimagen es 9. Y también tienen un valor en Y, cada punto tiene un valor en Y. En el caso de este punto su valor en Y es 3. Entonces decimos que su preimagen es 9 y su imagen es 3. Las coordenadas del punto se pueden escribir así como un par ordenado, donde primero escribimos el valor en X y a continuación el valor en Y, ¿verdad? Primero la preimagen y luego la imagen. Cada punto, repito, que existe en la gráfica tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Por ejemplo, este punto de acá. En X ocupa la posición 1 y en Y ocupa la posición 3. ¿De acuerdo? O por ejemplo, este punto de acá. En X ocupa la posición menos 3. Disculpen, y en Y ocupa la posición 4. Dentro de todos los puntos de una gráfica es importante conocer o observar cuál es el máximo y el mínimo. El punto máximo es el punto más alto que tiene la gráfica o el dibujo. Cuando digo el punto más alto me refiero al punto que tiene el valor máximo o la mayor altura vista en el eje de las Y. Por ejemplo, el punto más alto que tiene esta gráfica es este punto, cuya altura en Y es 4. Entonces, por ser el punto más alto, le llamamos el mínimo. También debemos observar dónde queda el mínimo. Perdón, a este punto le llamamos el máximo. Por ser el punto más alto, le llamamos el máximo. También debemos observar dónde queda el mínimo. El mínimo sería el valor más bajo que alcanza la función. El punto más bajo, en este caso el punto más bajo que tiene esta función es este, cuya altura en Y es menos 3. Este es punto más bajo, entonces llamamos el mínimo de la función. Vamos a ver cómo utilizamos esto para resolver algunos problemas. En los ejercicios se nos van a presentar algunas gráficas y en cada gráfica pues nos van a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, esta gráfica representa la cantidad de viajeros que hay en un tren en un día domingo entre las 6 horas y las 18 horas. Estos números de acá son las horas y la cantidad de viajeros o la cantidad de pasajeros que iban en el tren son estos números que usted está viendo acá. Cada punto que hay en esta gráfica te revela cuántos pasajeros habían a cierta hora, por ejemplo. Si nos ubicamos en este punto de la gráfica, podemos observar que su valor en X es 8, las 8 horas, y su valor en Y para este punto sería 100, es decir, 100 viajeros. A las 8 horas había en el tren 100 viajeros, ¿de acuerdo? Si nos ubicamos en otro punto, por ejemplo en este punto de acá, ese punto me dice que para las 9 horas, aquí hay un 9, para las 9 horas había en el tren 60 pasajeros, ¿de acuerdo? O si te ubicas en este punto de acá, te indica que a las 12 horas había en el tren 30 pasajeros. Vea que 30 está en medio de 20 y 40, ¿de acuerdo? 30 pasajeros. O si nos ubicamos en este punto de la gráfica, nos dice que a las 16 horas había 80 pasajeros. Entonces podemos contestar algunas preguntas. Por ejemplo, vea, la primera pregunta dice, ¿cuántos pasajeros viajaban a las 10 horas? Entonces observemos dónde quedan las 10 horas. Las 10 horas son esta posición de acá. Esa línea me guía hasta este punto de la gráfica. A las 10 horas había 50 pasajeros. ¿Ves? Que es el 50 que estás viendo acá. ¿Cuántos pasajeros había a las 16 horas? Entonces busquemos el 16. El 16 está acá. Vea que la línea del 16 me lleva a este punto de la gráfica. Y ese punto se encuentra a qué altura? A la altura 80. Es decir, a las 16 horas viajaban 80 personas. Es el 80 que estás viendo acá. Inclusive podríamos preguntarnos, ¿a qué hora viajaban 100 personas? Entonces, en el eje que me muestra la cantidad de personas, voy a buscar dónde está el 100. ¿Ves? Aquí están las 100 personas, 100 viajeros. Esa línea del 100 me lleva a este punto de la gráfica, que corresponde con el valor en X, que es 8, es decir, 8 horas. A las 8 horas viajaban 100 pasajeros.
¿De acuerdo? Por eso pusimos aquí, ¿a qué hora viajan 100 personas? A las 8 horas. ¿O a qué hora viajaban 40 personas? Bueno, buscamos el 40. Observe, aquí está el 40 en la cantidad de personas. Y siguiendo la línea me lleva a este punto de la gráfica que me revela el 7 horas. A las 7 horas viajaban 40 personas. Inclusive si seguimos sobre la línea del 40, la línea me lleva más adelante a otro punto de la gráfica, acá, donde te estaría diciendo que a las 11 horas también viajaban 40 personas. ¿De acuerdo? Esa sería otra posible solución. En el otro ejercicio, pues aquí podemos ver cuántas personas visitaban un museo, esta es cantidad de personas, durante los meses del año. Y nos formulan algunas preguntas, por ejemplo, ¿en qué mes hubo la mayor cantidad de visitantes? La mayor cantidad de visitantes. Bueno, al observar la gráfica, puedo observar que el punto más alto que la gráfica alcanzó fue este punto. Ese es el máximo de la gráfica. Y ese punto se alcanzó en el mes de abril. De hecho, si observamos, ese punto está a la altura justo entre 140 y 160, o sea, 150. Quiere decir que en el mes de abril se alcanzó el máximo, que son 150 personas, 150 visitantes, ¿verdad? Que aquí lo puedes ver. También pues tenemos otro ejercicio, donde aquí se ve la temperatura que tuvo un niño y aquí las horas a las que esa temperatura se iba dando, ¿de acuerdo? Y también nos hacen preguntas, por ejemplo, ¿qué temperatura tuvo el niño a las 8 horas? Entonces ve que aquí está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esta es la línea del 8, y siguiendo la línea del 8 me lleva a este punto, que viene estando a la altura 39, es decir, a las 8 horas el niño tenía 39 grados de temperatura, que es el 39 que estás viendo acá. Entonces, de esta manera podemos trabajar los ejercicios que aparecen en la práctica número 8.